Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a 12 Ruedas, un vídeo que ya se hizo, pero que es mi deber volverlo a hacer y decir las cosas como son, ¿vale? Porque la información que di en el otro vídeo no era del todo exacta y ahora os cuento el porqué. ¿Os acordáis que hablábamos de se puede hacer 24, 45, 24? Se subió vídeo y todo, pero, repito, la información no era del todo cierta. Venga, arrancamos. Pues sí, la culpa de este Fue culpa tuya, ni tampoco mía. La culpa fue de los dos suscriptores y cambiaste un Casio. Uno es Ángel García, que ya lo habéis visto en otros vídeos, como cuando nos enseñó las luces del Ruinol, ¿vale? Y el otro es Carlos Uno Más, se llama así en los perfiles, y lo hemos visto en el vídeo de dónde ha salido Carlos. Ah, en el de... ¡Uy, qué meneo! Me están pegando, colega. Están descargando y bueno, en el vídeo de las navidades sale Carlos Uno Más. Además se presenta y demás. Bueno, pues gracias a ellos se está haciendo este vídeo. Yo afirmé categóricamente de que no se podían hacer 24, 45, 24. Y esgrimía las razones de la recuperación de horas, ¿vale? Y así lo expliqué en el vídeo. Tanto Ángel como Carlos, en cuanto salió el vídeo, lo vieron y demás, pues me pasaron información. Vaya meneos que me están pegando, colega. Me pasaron información, oiga, para corregir este vídeo. Lo intenté corregir, pero al final no fui capaz de reeditarlo y por tanto lo eliminé y estamos creando este vídeo, ¿vale? Y ya me tengo las chuletillas preparadas y vamos a dar los motivos y razones por las cuales no eran correctas las informaciones y la información real, que todo se basa en la interpretación de la norma. Vamos al lío. Aquí tengo la plantilla hecha, que yo tenía una en casa hecha, pero no sé ni dónde la he puesto. Que la aproveché para hacerlo el domingo y lo hice en el ordenador, saqué un folio, pero al final pues me ha tocado hacerlo a boli y ni tan mal. Bueno, venga, vamos a ver si se ve bien esto, porque entre que se nubla y sale el sol y se vuelve a nublar, me tiene loco con el tema de la iluminación. Bien, yo decía, lo he dicho en el vídeo, que decía que no se podían hacer las 24, 45, 24 por el tema de la recuperación de horas, ¿vale? Y simplemente es una mala interpretación de la norma. Por ello, lo que vamos a ver es la interpretación real y la mía, o la mía y la real. ¿Significa esto que lo mío estaba mal hecho y que te pueden multar? No te pueden multar porque estaba muy bien hecho. Sobre todo para los conductores, ¿vale? Porque ibais a descansar más. Pero revisando esto, pues me he dado cuenta, aunque ya lo sabía un poquito por encima, que el tacógrafo no ayuda a los conductores sino a las empresas, ¿vale? ¿Y por qué? Pues bueno, pues lo vamos a ver. Vamos a ver mi interpretación, pero antes de nada, ¿se puede hacer 24, 45, 24, 45, 24 hasta el fin de los días? La respuesta es que sí. ¿Vale? Antes decía que no, ahora digo que sí, porque es que sí. 24, 45, sí. Vamos a ver. Esta era mi interpretación de la norma. Yo trabajo una semana, paro 24 horas, ¿vale? Y perdóname, es que tengo el móvil, lo tengo todo aquí delante y no veo un carajo. Trabajo segunda semana y lo señalo así, ¿vale? Son 2 días, pero vamos a poner 45 horas, ¿vale?
¿Y qué pasa? Que trabajo la tercera semana. ¿Y qué hacía yo al ser la tercera semana? Pues que hacía 45 más las horas de aquí. Esa era mi interpretación, de hecho lo pone aquí, de la norma. ¿Qué venía bien para los conductores? Pues obviamente lo estáis viendo, que simplemente hacíais uno de 24, o se hacía uno de 24, y los dos siguientes de 45, y además con las horas. ¿Vale? Esa era mi interpretación. ¿Está mal hecho esto? No. Está genial. Es que debería casi que ser así. Bueno, debería ser 45 sí o sí siempre. Y quitar esta chorrada de las 24 horas. Igual que otras chorradas. ¿Vale? Esto era mi interpretación. ¿Se puede hacer esto? Sí. Pero la interpretación de la norma está mal. ¿Cuál es la interpretación real? Pues la interpretación real... Porque claro, a ver, antes de nada, yo contaba la primera semana, segunda semana y tercera semana. ¿Vale? Pero no es así. ¿Cuál es la interpretación real? Estamos suponiendo siempre que dejaros de bisemanales, dejaros de historia. Hemos metido la tarjeta el lunes, con todo absolutamente limpio, de todo y de todo. O sea, venimos de vacaciones, tenemos todo limpio, ¿vale? Para que no haya líos. La interpretación real. Pues interpretación real es que yo empiezo a trabajar y hago 24 horas. ¿Vale? Y sigo trabajando. Como no se pueden hacer 2 de 24, a no ser que seas internacional, tal, pues hago 45 horas. Y sigo trabajando. Y hago... Espérate que lo señale aquí. 24 horas. ¿Se puede hacer? Sí. Hemos dicho que sí. Ahí. Hemos dicho que sí. Y como no se pueden hacer 2 descansos reducidos seguidos, trabajo la cuarta semana y hago 45. La interpretación real dice que yo tengo que recuperar estas horas. Perdona por la flecha, pero es que estoy mirando en la pantalla del móvil y no me veo la mano. Estas horas de 24 las tengo que recuperar antes de que finalice la tercera semana. La tercera semana siguiente al descanso reducido. O sea, a partir de este descanso reducido empiezo a contar las 3 semanas. Por tanto, esta sería la primera, esta sería la segunda y esta sería la tercera semana. Aquí debería hacer más 21 horas. ¿Vale? Esta es la interpretación real. ¿Qué pasa? Y ahora lo vamos a ver por aquí, ¿vale? ¿Qué pasa si la recuperación de horas las hago por aquí, yo que sé, el miércoles, por ejemplo? ¿No? Pues las tendría recuperadas y debería hacer el descanso que correspondiera. 45, 24, 45. Si coincide en la misma semana que puedo hacer 24, pues no pasa nada. Las horas ya las tengo recuperadas. Si me coincide las de 45, pues las tengo recuperadas, pero tengo que hacer 45. Lo vemos ahora, ¿vale? Por tanto, quiero que quede ya claro, y a mí ya me ha quedado claro, ¿vale? ¿Cuál es la interpretación buena de la norma? Se recuperan las horas antes del final de la tercera semana, empezando a contar desde que haces el descanso semanal reducido. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. A esto nos vamos a un mes, ¿vale? A un mes.
Y aquí me quiero detener un poco y decir, ¿dónde veis vosotros que se descansa más? No lo sé, ¿eh? Dejadlo en los comentarios. ¿Dónde veis vosotros que se descansa más? ¿En mi interpretación de la norma que está mal pero está bien hecho esto? ¿O en la interpretación real de la norma, la cual se basan muchas empresas para trabajar y sacar el máximo rendimiento al chofer? Porque yo trabajo esta semana, ya estoy cansado, sigo trabajando, hago 45, bueno, hago esta semana, sigo cansado y hago 24, o sea que todavía no he recuperado en 3 semanas que llevo trabajando, no he recuperado mis horas. Al final me tiro un mes currando para poder recuperar la primera semana de trabajo. Esta es como si no existiera, o al menos la veo así, ¿vale? Pero bueno, esta es la interpretación real. Vamos con unos casos que para eso tengo, pues, estos por aquí. Estos son 2 meses, este es otro y demás. Y esto que veis aquí, pues es para el tema del 24, 24, 45. Esto es si haces internacional y lo vemos también, ¿vale? Venga, vamos a suponer siempre que empezamos de las vacaciones. O sea, tenemos discos ahí para aburrir. Y empezamos y el primero hacemos 24, el segundo hacemos 45, el tercero hacemos 24, el cuarto 45, pasamos a otro mes 24, 45, así podemos estar toda la vida, ¿vale? Bien, hemos dicho que la que vale es esta de aquí, ¿no? Vale, pues vamos a contar. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, ¿vale? Pues aquí sería el descanso semanal más las 21 o las que se deban, ¿eh? ¿Vale? O las que se deban. Pero claro, hemos recuperado estas, pero es que hemos hecho otro de 24 aquí. ¿A que sí? Pues contemos. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Nos vamos de aquí a aquí. Voy a poner la flechita para que no nos liemos. Más las 21 horas. ¿Veis? O sea, esta primera la hemos hecho con la última semana del mes. Y este segundo de 24, que parece un 7 porque hay algo ahí de 24, la hemos mordido ya. Hemos mordido el siguiente mes. Pero aquí hemos vuelto a hacer 24. Contemos. 1, 2 y 3 semanas. Aquí podemos hacer otro 24. Y aquí un 45. Fijaos. Y así podemos seguir toda la vida, porque aquí hemos hecho otra de 24. Habría que contar otras 3 semanas. ¿Veis? El ciclo vicioso que se ha formado, porque al final compensas horas, sí las compensas, pero te estás llevando una tupa, pero guapa, 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 ¿vale? Pero guapa de las guapas, guapas. Bien. ¿Qué pasa? Decía antes, ¿qué pasa si yo recupero las horas entre medias? ¿No? Vamos a verlo en este de aquí que está limpio. 24 horas. 45 horas. 24 horas. 45 horas. Debo de aquí, ¿no? Y las tengo que recuperar aquí. Bien. Pues imaginaos, por un motivo, por lo que sea, que vosotros paráis el martes. Y del martes al jueves han pasado
30 horas. Ahí tendríais las horas recuperadas. ¿Por qué? Porque lo hemos juntado con 1 de 9. 9 más 21, pues nos da las 30 horas. Hemos parado el martes, yo que sé, a mediodía. Y hemos arrancado jueves por la mañana o a mediodía también, como sea. Hemos hecho 9 más 21, ¿vale? Estarían las 30 horas y están recuperadas. ¿Puedo entonces, si están recuperadas, hacer de 24? No, porque mirad en qué semana estamos. Estamos en la semana en la que coincide el de 45. Si os fijáis, siempre coincide el de 45. No es coincidencia, ¿eh? Siempre coincide el de 45 para recuperar las horas, ¿vale? Por tanto, aunque hayas recuperado las horas aquí en este, tienes que hacer 45. ¿Qué pasa si tú esto lo haces aquí, en el de 24? Que coges, paras el miércoles y arrancas el martes y arrancas el jueves, perdón, y haces las 30 horas. Las tienes recuperadas. Puedes hacer 24 porque te coincide el descanso para hacer 24, ¿vale? Pero aunque la tengas recuperada, este sigue siendo de 45. ¿Vale? Es que quería que vierais este caso porque hay gente que dice, bueno, tengo recuperadas las horas, puedo hacer 24. No, olvídate. Recuperar las horas es una cosa y el descanso semanal es otra. Es decir, el descanso semanal, si te toca 45, 45. Además te toca recuperar las horas, pues recuperar las horas. ¿Vale? Que las has recuperado entre semanas porque has estado 30 horas parado. Estoy poniendo 30 horas porque damos por hecho que hacemos 24 justas, ¿vale? Entonces son 21 más 9. Que estamos entre semanas y te ha tocado estar 30 horas parado, pero te toca el 45, hay que hacer el de 45, ¿vale? Yo espero que con esto no nos estemos liando más. A mí me interesaba mucho el tema de la interpretación de la norma, que para mí esto es una porquería muy grande, porque te vas al mes entero para poder recuperar lo que has trabajado en la primera semana del mes, o sea, y luego pues esto, al final, esto es un matahombres, al final, o sea, no nos vamos a engañar. 24-45, 24-45, revientas al tío, pero vamos, pero sí, ¿vale? Y lo curioso, pues que contamos las semanas, 1, 2 y 3, coincide 45. Hemos hecho otro de 24, 1, 2 y 3, coincide 45, ¿vale? Y así, hasta el infinito y más allá, como decía un dibujo animado. Bien, creo que era de recibo, ya lo he dicho, creo que lo he dicho, ya no sé si lo he dicho o no, que debía hacer este vídeo porque la información que yo di, que era esta, que había que recuperar las horas en la tercera semana, ¿vale? No era correcta. El hacer esto sí es correcto, pero la interpretación que yo di no era la correcta, ¿vale? Y ahora, para finalizar, quiero hablar un poquito del famoso 24-24-45, que esto hace ya más de 2 años que se utiliza, sobre todo para el transporte internacional. ¡Ojo! Esto lo puedes hacer internacional también, ¿eh? Salvo que las 45 no las puedes hacer en la cabina en ningún país de la Unión Europea, ¿vale? Pero que esto de 24-45, 24-45 se puede hacer aunque hagas internacional. Recuerda que el 45 siempre en hotel si estás fuera de tu país, ¿vale? Y si estás en tu país tiene que ser en tu casita. Bien, dicho esto, vamos con el 24-24-45. He puesto una interrogación. ¿Se puede? Pues sí se puede. De hecho yo lo he estado haciendo durante 2 años. ¿Cómo va el rollo este? Lo expliqué en el otro vídeo y lo vuelvo a explicar en este porque el otro lo borré. Bueno, esto tiene 2 peculiaridades. Uno es que solamente internacional
Qué letra de médico me ha salido. Wow. Y que los 2 siguientes fines de semana, 2 descansos semanal normal, deben ser de 45 más las horas y de 45. ¿Vale? Lo hacemos aquí. Vamos a suponer que venimos otra vez de vacaciones, disco limpio, no nos importan las bisemanales, no nos importa nada de eso. Y trabajamos. Pum, 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 y llega el domingo y yo hago 24 horas en Francia. ¿Vale? Ah, por cierto. Los descansos fuera de tu país. Se me había olvidado. ¿Vale? Yo hago 24 en Francia. Llego de nuevo a España, me rebotan porque hay mucha faena y me mandan otra vez para arriba. Y me coincide otras 24. ¿Puedo hacerlas? Sí. ¿Dónde? Yo qué sé. En Alemania. Y las puedo hacer. ¿Vale? Ahora bien, el siguiente fin de semana, el siguiente, no fin de semana, descanso semanal, ¿vale? Debe ser. Señalo siempre sábado y domingo porque es que es como cuando se hacen los sábados, los descansos, ¿no? Debe ser de 45, sí o sí, más las horas que se deban de los 2 descansos semanales reducidos que hemos hecho. ¿Vale? Vamos a poner un ejemplo que aquí debemos 21 horas, aquí debemos 21 horas y además aquí tenemos 45 que hacer. ¿Cuántas horas saldrían? Pues muy fácil. Tenemos 5 y 2, 7. Estos son 5. Y 4 y 4, 8. Eso deberíamos recuperar en el primer fin de semana de descanso normal. En este ejemplo, ¿vale? Pero además, el siguiente... Uy, que me paso. También debe ser de al menos 45 horas. ¿Vale? Esto es tal cual. No se puede decir, aquí hago 24 horas porque aquí he hecho 45 más horas. No. Si has hecho esta modalidad, solo te queda esto. No hay la opción de hacer 24 aquí, ¿eh? Porque además creo que es una falta muy grave de minoración de descanso de más del 50%. O una movida, ¿vale? Esto lo estaba haciendo... A ver que muevo esto. Esto lo estaba haciendo durante algo más de 2 años. Me han inspeccionado, me han hecho de todo. Uy, he tocado la pantalla, perdonad, pero he tocado la pantalla y ahora... A ver si quiere recuperar... A ver si quiere recuperar la luminiscencia, madre mía, la que he liado. Bueno, decía que esto lo estaba haciendo, me han revisado y demás y nunca he faltado a ningún descanso. Bueno, yo de hecho no tengo ninguna multa por tacógrafo desde que empecé con los camiones. Quizás por previsor, ¿vale? O quizás porque al final te aprendes la norma y la intentas cuadrar de la mejor manera posible. Así que nada, yo creo que hasta aquí ya son 22 minutos, 24, 20, no sé lo que van de vídeo y espero que ahora sí que sí haya quedado súper claro. Por favor, repito, en los comentarios, aparte de decirme muy bien, ahora sí ya lo has dejado bien, sobre todo Carlos y Ángel, me lo tenéis que decir. ¿Qué opináis acerca de estas cosas? ¿Cómo lo veis mejor? ¿Un 24-45-45 más horas o un 24-45-24-45 más horas? ¿Cómo lo veis? Yo lo veo mejor así, ¿eh? Estoy más en casa, descanso más. No lo sé. Dejádmelo en los comentarios.
Así que sin nada más, me despido de vosotros y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.